¿Cuántas veces has leído una noticia o has escuchado a algún gurú y no sabes qué hacer? Si comprar, si vender o sencillamente no hacer nada. El problema no son los mercados. El problema es que no tienes un modelo para interpretarlo, para entenderlo. Estos gurús, estos analistas de cualquier página financiera no saben absolutamente nada de ti. No saben de tus objetivos, no saben de tu horizonte de tiempo, no saben cuánto capital administra, cuál es tu tolerancia al riesgo. Y a pesar de todo eso, todavía te dicen qué hacer. En este video te voy a enseñar una metodología que te aleja de todo ese ruido y que está al alcance de todos. No importa tu conocimiento, tu experiencia o tu punto de partida. No tienes que ser ningún experto financiero, ningún experto economista. Y este es la lectura del precio. Porque si el precio se mueve, esta metodología te está hablando. Es para ti. Y quédate hasta el final, porque este video es totalmente disruptivo. Te va a cambiar la manera en que ves cualquier mercado financiero. Así que vamos a compartir rápidamente la pantalla. Este gráfico es lo que se conoce como el mapa caliente. Cuando tú lo ves, ¿qué emociones te da? Te da miedo, te da terror, te da pánico. Te pregunto, ¿comprarías? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mercado está cayendo. Y esto no solamente pasaba en estas acciones que conforman el SP 500, que son las 500 compañías de gran capitalización dentro de los Estados Unidos. Esto también pasaba en el mundo. Pasaba en Canadá, en las Islas Caimán, en Brasil, en Europa, en China, en India. Esto era un caos mundial. Ahora, cuando ves este gráfico, ahora, ¿qué emociones tienes? Te da tranquilidad, te genera riqueza, abundancia. Ahora te pregunto, ¿compras? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mercado está subiendo. Y esto mismo pasaba en el mundo. Ahora bien, el gráfico o los dos primeros gráficos que viste al inicio era el desempeño de estos mercados a un día. A un día. Y los últimos dos era el desempeño de los mercados a un año. Como ves, ¿viste cómo estos gráficos afectaron tus emociones, tus sentimientos? Y la verdad es que estabas totalmente fuera de contexto. Esos gráficos no te dicen nada. Lo máximo que te pueden llegar a decir es cuál es la capitalización de la compañía con respecto al índice, o si lo despliegas a 3 meses o un año como lo vimos, lo que te dice es qué compañías se están desempeñando mejor versus otras, pero del resto no te da absolutamente contexto. Veamos esta noticia. Esta noticia fue del pasado 13 de abril y decía: los futuros de Wall Street caen en el eminente bloqueo de Hormuz en Estados Unidos en el foco. Esto fue a las 7 de la mañana. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, Wall Street termina subiendo un 1%, borra todas las pérdidas desde el inicio de la guerra de Irán. Pero entonces, decídanse, ¿qué hago? ¿Compro? ¿Vendo? ¿No hago nada? Fíjate toda la confusión que genera. Para evitar esto, tienes que tener un marco conceptual. Un marco conceptual que te responda a cuatro interrogantes: al qué, cómo, cuándo y cuánto. Es decir, en qué mercado inviertes, qué compras, qué vendes, cómo y cuándo te posicionas en el mercado y cómo y cuándo te sales de él. No solo para tomar ganancias, sino también salirte cuando el mercado no te da la razón. Y la más importante, ¿cuánto arriesgas? ¿Cuánto va a ser ese tamaño de posición con respecto a tu total portafolio? Hay muchos marcos conceptuales. Por ejemplo, si tú eres un economista, probablemente estés más interesado en saber qué están haciendo los bancos centrales. ¿Están subiendo o están bajando la tasa de interés? Esto, ¿cómo afecta la inflación? ¿Cómo afecta el desempleo? ¿Cómo afecta el crecimiento económico? ¿Está alineada esta política monetaria con la política fiscal? A este enfoque vamos a llamarlo fundamentalista. ¿Ok? Pero si tú eres más bien un administrador, un contador, tienes conocimientos en finanzas, te va a interesar más las compañías, entender sus productos, sus servicios,
cuáles son sus márgenes brutos, sus márgenes operativos, sus márgenes netos, cuál es la capacidad de la compañía de hacer crecer estas ganancias por acción, estas ganancias operativas, su flujo de caja, sus dividendos. Y con toda esta información vas a querer correr un modelo para saber cuál es el valor razonable de esa compañía. Y eso lo vas a comparar con el mercado. Si el mercado cotiza por debajo de ese valor razonable, probablemente concluyas que sea una oportunidad de compra. Pero si el precio cotiza muy por encima de ese valor razonable, probablemente sea momento de reducir exposición o vender. A este estilo es lo que se conoce como el inversor de valor, o en inglés como el value investing, y vamos a identificarlo con la letra V. Pero probablemente tú no quieras correr ningún modelo de valoración, sino más bien estás más interesado en la capacidad que tiene la compañía de hacer crecer esas ganancias por acción. Y esto es lo que se conoce como el inversor de crecimiento, o en inglés el growth investor. Y vamos a llamarlo con la letra G. Pero si tú más bien eres un matemático, tienes fortalezas estadísticas, eres un ingeniero, entonces vas a querer correr más bien modelos de estacionalidad, de ciclos. A este estilo de inversor vamos a identificarlo con la letra de ciclos. Y es que hasta los psicólogos están interesados en los mercados financieros, en entender cómo esos inversores y traders toman decisiones ante la incertidumbre. Y esto es lo que se conoce como el sentimiento. Al final, estos estilos convencidos de sus metodologías, estos inversores tienen que tomar acción. ¿Qué quiere decir con tomar acción? Bueno, que tienen que girar al mercado una orden de compra o una orden de venta. Y esa orden de compra o de venta va a tener dos informaciones claves. Y es, una, el precio al que están comprando o vendiendo y por supuesto las cantidades, ¿ok? Que lo vamos a identificar con la letra Q. Y para ti, que eres economista o tienes algunos conocimientos en macroeconomía, ¿a qué se te conoce esto? Esta fórmula de P por Q. ¿No se te parece a lo que es la demanda? O más bien puede ser la oferta. Lo que quiero decir al final es que independientemente de estos modelos, esto se va a ver reflejado en una sola variable, que es el precio. Por eso es que el precio es el indicador más importante del mercado, porque representa el consenso de esos buenos fundamentos con relación a las valoraciones, con la capacidad que tiene esa compañía de aumentar sus ganancias por acción. Representa el sentimiento general del mercado. Asimismo, podemos decir que son los fundamentos lo que hacen mover al precio en tendencia en el largo plazo. O también podemos decir que inversores o traders al final son lo mismo, son operadores, son especuladores. Pero es lo que llamo aquí una especulación sana. ¿Por qué una especulación sana? Porque especular es cuando tú tienes algún conocimiento sobre unas bases teóricas, tú estimas que algo va a pasar. Y con base a eso, estos inversores se posicionan o reducen exposición al mercado. Ahora, eso puede ser, estos fundamentos, puede ser bajo la metodología de la inversión de valor o puede ser mediante el análisis de precio. Ahora, la especulación tóxica, que a veces la llamo así, es esa especulación cuando no sabes qué hacer, que no tienes ninguna metodología, sino que sencillamente entras y sales del mercado por mera emoción, por lo que te dicen los sentimientos, guiado por lo que te dicen las noticias, el ruido, o porque sigues a alguno de estos gurús. Entonces, conociendo esta fórmula, de aquí podemos inferir unos principios con relación al estudio del precio, o más bien al análisis técnico. El primero de ellos es que el precio lo descuenta todo.
toda la información pública y privada, toda la información acerca de la macroeconomía, microeconomía, política fiscal, valoraciones, está descontado en el precio. Por eso es que dice que el precio es el mejor fundamentalista. La segunda de ellas es que el precio es el resultado de esa interacción entre compradores y vendedores. Es decir, es el resultado de la interacción de la oferta y la demanda. La tercera es que los precios no se mueven en línea recta, se mueven más bien en ondas, ¿ok? Se mueven en tendencias. Y esas tendencias, ¿ok? Y fíjense que el sentimiento hace que esas tendencias sean exponenciales, es decir, que los mercados no sean eficientes. Y es lo que y es lo que pasa de que encontramos o vemos compañías que cotizan muchas veces sus beneficios por acción o que cotizan muy por encima de sus valores razonables o todo lo contrario, que cotizan muy por debajo. Y en estas ineficiencias es donde de alguna manera nos favorece porque hacemos crecer nuestro patrimonio. La cuarta de ellas es que los mercados son fractales, es decir, esos sentimientos, que los sentimientos generan patrones. Y eso mismo lo podemos ver en el comportamiento del precio. ¿Ok? Y cuando hablamos de fractalidad, la fractalidad se refiere a que todos esos parámetros, todos esos modelos, todos esos patrones los podemos ver independientemente del tiempo o la ventana de tiempo que estemos viendo. Podemos estar viendo gráficos de minutos, de horas, de meses y podemos estar viendo el mismo gráfico. Por ejemplo, aquí estamos viendo tres estructuras del precio, ¿ok? O tres movimientos del precio distintos. Fíjense ese patrón lateral, donde el precio está dejando máximos y mínimos más o menos al mismo nivel. ¿Qué temporalidad crees que estamos evaluando? No tienes idea, puede ser cualquiera. Fíjate, el gráfico superior es un gráfico mensual, el panel del medio es un gráfico diario y el panel inferior es un gráfico de 5 minutos. ¿Qué otros fundamentos tenemos? Tenemos que la historia se repite. Te pongo el siguiente ejemplo. Mi esposa le tiene una gran fobia a los insectos. Cuando ella ve uno, es capaz de romper toda la vajilla si la tuviera en la mano. Ahora, ¿qué crees que va a hacer ella si ve un insecto o una cucaracha mañana? Va a saltar, va a gritar desaforada. Y si la ve dentro de un mes, nuevamente va a tener el mismo comportamiento. Y eso mismo ocurre en los mercados. Comprar, vender, tomar ganancias, tomar pérdida, genera emoción. Y esas emociones hacen que se generen patrones. Y esos patrones se van de alguna manera repitiendo en el tiempo. Y finalmente tenemos que las emociones son afectadas por emociones tempranas a través de la retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra hija, cuando ve a mi esposa gritar de esa manera, ¿qué va a hacer? Se le va a unir, va a repetir su comportamiento. Y eso mismo pasa en los mercados. Cuando detectan cierto patrón, otros inversores que probablemente están fuera o que fueron sacados, se van a querer unir, van a querer invertir, van a querer comprar o vender en un determinado precio. Repasamos rápidamente. El primero, el precio lo descuenta todo. El segundo, el precio es determinado por la interacción de la oferta y la demanda. La historia se repite. Los precios no son aleatorios, ¿ok? Se mueven en tendencia. Las emociones son afectadas por emociones tempranas debido a esa retroalimentación emocional y esos patrones son fractales. Ahora, dicho esto, podemos definir al análisis técnico como el estudio del comportamiento del precio en el pasado, que trata de recoger o recolectar evidencia suficiente en el presente para precisamente esbozar esos escenarios probables en el futuro. Asimismo, es el estudio del comportamiento de la oferta y la demanda. Es el estudio del sentimiento del mercado y sobre todo de la administración correcta del riesgo, de la asignación de activos dentro de esa cartera de inversión. A ver, vamos a ponerlo a prueba. Este gráfico, ¿va hacia arriba o va hacia abajo?
Va hacia arriba, ¿verdad? Muy bien. ¿Y este segundo? ¿Qué dirección tiene? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Y este último? Hacia arriba. Muy bien. Acabas de tomar tres decisiones importantísimas. Este gráfico es lo que se conoce, es un gráfico relativo. Lo que hace es estudiar cómo se desempeña un activo versus otro. Y se determina mediante simplemente la división de la cotización de un valor con respecto a otro. Y dependiendo a quién coloques en el numerador o en el denominador, hay que estar atento a ese movimiento. Si el movimiento es hacia el alza, significa que el valor que está en el numerador tiene mejor desempeño. Y si el movimiento es hacia la baja, quiere decir que el que está en el denominador es que se desempeña mucho mejor. Los valores que vemos a la derecha no son relevantes, sino más bien cuál es la dirección de ese movimiento del precio. Entonces, el primer gráfico, estamos evaluando quién se desempeñaba mejor, qué mercado, acciones o las materias primas. Y concluiste muy bien que eran las acciones las que tenían mejor desempeño. Luego en el segundo comparaste bonos con acciones, pero en este caso, como las acciones estaban en el denominador, entonces ese gráfico con tendencia a la baja, lo que nos está diciendo que es este mercado quien tiene un mejor desempeño. Entonces, ya acabas de tomar la primera decisión. ¿Dónde tienes que estar invertido? ¿En materias primas, en bonos o en acciones? Precisamente en la última, en acciones. Ahora que ya sabes que tienes que estar en acciones, ¿en qué sector tienes que estar? Entonces, colocamos aquí como ejemplo un gráfico relativo del sector salud versus el sector financiero, o mejor dicho, financiero versus salud. Y como el gráfico va hacia arriba, entonces lo que te está diciendo es que el sector financiero es quien tiene ese mejor desempeño. Entonces ya lo tienes. Tienes que estar invertido en acciones y dentro de las acciones, dentro de esos 11 sectores que se desglosa el mercado americano, tienes que estar invertido, en este ejemplo, en el sector financiero. Vamos a verlo desde otro enfoque. El siguiente gráfico es un gráfico de velas del petróleo. Es un gráfico que va desde mayo del 2021 hasta mayo del 2022, aproximadamente un año. Los precios del petróleo se movieron desde $17 aproximadamente a unos $120. Cuando el precio del petróleo sube, ¿qué, en qué se traduce esa subida sostenida del precio? En inflación, ¿verdad? Y cuando hay inflación, ¿qué medidas tienen que tomar los bancos centrales? Tienen que subir la tasa de interés. Hay estudios que han demostrado que la tasa del rendimiento de los bonos a 2 años está altamente correlacionado con la tasa que fija, en este caso, la Reserva Federal, que es el Banco Central en los Estados Unidos. Y fíjate cómo el bono americano a 2 años, ¿ok? Que tiene el mismo tiempo desde mayo del 2021 hasta julio del 2022, fíjate cómo aproximadamente a partir del mes de junio comienza a moverse al alza, ¿ok? Es decir, ya estaba como descontando de que iba a haber problemas de inflación y como medida macroeconómica o como política monetaria, los bancos centrales tenían que, o en este caso la Reserva Federal, tenía que subir el tipo de interés. En este gráfico estamos viendo la línea amarilla, que es la inflación, cómo se comportó. Fíjate cómo comenzó a subir a mediados de, del 2020, ¿ok? La línea negra representa la tasa que fija la Reserva Federal, ¿ok? Y la línea roja es precisamente lo que acabamos de ver, que es la tasa de los rendimientos de los bonos a 2 años. Y fíjate cómo a partir, como acabamos de decir, a partir del mes de junio, fíjate que aquí hubo una ligera subida, se mantuvo y comenzó a subir. Y no fue sino hasta marzo del 2022 cuando la Reserva Federal comenzó a subir los tipos de interés. ¿Ves cómo los movimientos del precio son un mecanismo de descuento? Fíjate cómo descontaron toda la información, inclusive antes que saliera, antes que en verdad actuaran los organismos regulatorios. Y por supuesto, cuando sube la tasa de interés, ¿qué pasa?
que se encarece el dinero. Y cuando se encarece el dinero, ¿ok? Te están quitando poder adquisitivo para demandar más bienes o más servicios. Y como tú no puedes demandar la misma cantidad de bienes y servicios, de alguna manera estás afectando los ingresos de las compañías. Y a su vez, las compañías que están altamente apalancadas están asignando más recursos o más dinero a el pago de intereses, como al pago de amortización. En consecuencia, se reduce la utilidad neta y se reduce a su vez esos flujos de caja. ¿Y en qué impacta esto? En la valoración de las compañías, precisamente, ya que está generando menos resultados, menos flujo de caja y esto tiende a llevar, manteniendo todo lo demás constante, como dirían los economistas, a obtener menores valoraciones. Por el otro lado, un método de valoración muy común que es usado es el método de flujo de caja. Es decir, que una vez obteniendo los flujos, divides entre una tasa de interés. Debido a que los bancos centrales están aumentando la tasa de interés, entonces al aumentar el denominador hace que el resultado de esos flujos sea cada vez más bajo. ¿Ok? Y fíjate que obtuvimos a partir de enero del 2022 una corrección del mercado en aproximadamente, si no mal recuerdo, esto fue entre un 20 y un 25% de corrección. Entonces, sí, por supuesto, lo, en teoría sabes lo que puede pasar, el punto es cuándo. Entonces, en la evaluación de la estructura del precio, ¿ok? Cuando el mercado comienza a ser máximos cada vez más bajos y mínimos igualmente más bajos, ya aquí puede ser una salida, ¿ok? O una reducción de tu exposición al riesgo, ¿ok? Es decir, que la acción del precio te pudo haber te anticipó cuando algo estaba cambiando y que tenías que reducir precisamente esa exposición. Entonces, como ves, tanto el análisis fundamental como el análisis técnico no son ciencias que están separadas o que están divorciadas o que hablan conceptos totalmente distintos. Fíjense cómo, sin ser un experto económico o financiero, pude tener mi propia historia macroeconómica de lo que estaba pasando o que estaba por pasar en el mundo, sencillamente evaluando el precio. Y fíjense cómo aplicamos igualmente un enfoque de arriba abajo. ¿Ok? Porque nos enfocamos primeramente qué es lo que estaba pasando a nivel macro, con la inflación, con la economía, para luego identificar cuáles son los sectores o las industrias que pudieran estarse desempeñando mejor, para finalmente entrar a detalle y asimismo replicar estos análisis, puedes escoger qué determinadas acciones. Esto es apenas la punta del iceberg, ¿ok? Cuando tú escoges el análisis técnico, ¿ok? Antes de llegar a todos esos análisis, hay unos pasos previos o unas decisiones que tienes que tomar. La primera de ellas, ¿quién va a ser tu proveedor de gráfico? Hay muchos proveedores. Está TradingView, Varchar, StockChart, entre otros. Eso es para el inversor individual, el trader individual, porque los institucionales usan otros proveedores, Bloomberg, Facet, eh, la herramienta que ofrece el SP500, el Standard Poor's, perdón, que son que pagas cuotas aproximadamente, ok, estos inversores institucionales, hedge funds, pagan suscripciones anuales por una sola licencia de $20,000, $10,000, mientras que las que usan los inversores individuales y los retails como tú, como yo, oye, pueden estar pagando unos 300, quizás unos 400, inclusive puedes pagar un poco más por tener una plataforma un poquito más robusta. Entonces, conociendo estos valores de solamente referencia, por supuesto, esos inversores institucionales, esos hedge funds, no están viendo la información que tú estás viendo. Ellos tienen muchísimo más herramientas, muchísima más información, muchísimo más detalle. Así que no estamos tomando decisiones, vamos a decir, en las mismas condiciones. Por ello, es que tienes que estar, oye, debidamente educado, debidamente formado, tienes que tener una estrategia clara. Aquí nosotros no buscamos o tratamos de identificar ese punto mínimo y ese punto máximo.
El objetivo de un inversor o un trader es identificar precisamente esos cambios de tendencia y tratar de subirse a ella en una fase temprana y poder aprovechar ese movimiento lo más que dure y bajarse cuando algo está cambiando. Por supuesto, por el otro lado, tú tienes que identificar o que tienes que escoger qué tipo de gráfico vas a analizar. Fíjate, anteriormente teníamos gráficos de línea, están los gráficos de vela, pero también están los gráficos de barra, los gráficos de máximos y mínimos, de punto y figura, por citar algunos. Una vez que tú tienes identificado ese gráfico, oye, vas a ajustar la escala, vas a usar una escala aritmética o una escala logarítmica. Una variación de precios, vamos a suponer, de 10 a 20, ¿ok? Representa una variación de 10 unidades. Y una variación de 100 a 200 representa una variación de 100 unidades, ¿ok? En una escala aritmética, ¿ok? La valoración de la variación de 100 es mucho más importante que la valoración de 10. Obvio, ¿no? Sin embargo, en una escala logarítmica, ambas variaciones tienen la misma relevancia, tienen la misma importancia, porque esa variación de 10 a 20 representa un 100% y esa variación de 100 a 200 también representan un 100%. Entonces, usamos una escala logarítmica cuando vamos a evaluar horizontes de tiempo muy largos, cuando estás viendo gráficos de semanas que pueden agrupar ventanas de tiempo de años, ¿ok? De 5, 10, 15 años, cuando quieres ver esa historia. Luego tenemos el intervalo de data. Ese intervalo de data, ¿ok? Se refiere a que una vez escogido el tipo de gráfico, ese punto, esa barra, esa vela, ¿cuánta información está recogiendo? Está recogiendo la información de unos meses, de una semana, de un día, de unas horas, de unos minutos. Eso es importantísimo definirlo. ¿Y cómo se define? Bueno, se va a definir dependiendo de, yo prefiero abordarlo de una manera muy sencilla, que es cuánto tiempo puedes estar frente al computador evaluando los mercados. Si tú tienes un trabajo full time, ¿ok? 8 horas de trabajo, por supuesto, oye, no puedes tener o no puedes estar evaluando los mercados en un intervalo de data de horas o de minutos. Probablemente alguien que tiene su trabajo regular y que quiere invertir en los mercados financieros, oye, tenga que ver gráficos por lo menos diarios o si no, semanales. Aquí lo importante es que no hay ningún gráfico mejor que otro, sino que ese gráfico se adapte a tus gustos, a tus preferencias, se adapte a tu tiempo, ¿ok? No que tú te tengas que adaptar a los gráficos de otros. Otro paso importante, y comparto nuevamente la pantalla, es el uso de herramientas, ¿ok? ¿Qué herramientas? ¿Cómo vas a evaluar ese gráfico? ¿Lo vas a evaluar desde un punto de vista discrecional, utilizando trazado de líneas de tendencia, identificación de áreas de interés comprador, vendedor, herramientas de Fibonacci, o vas a usar indicadores técnicos? Independientemente de las que uses, con eso vas a definir tu estrategia, ¿ok? Y una vez que tú entiendas la estrategia, vas a poder definir cuál es tu riesgo, vas a poder definir cuál es esa lista de seguimiento, qué mercados vas a seguir. ¿Vas a seguir solamente las acciones del mercado americano o vas a seguir las del mercado también europeo, los mercados asiáticos? ¿O sencillamente vas a enfocarte solamente en índices? Eso va a depender de ti, ¿ok? De tu estrategia, de la volatilidad de tu estrategia, de los rendimientos que genera, de los datos, de tu tolerancia al riesgo, de los datos que eres capaz de procesar. Entonces, estas primeras decisiones, fíjate que ya van a embosar de alguna manera ese plan de inversión o plan de trading, ¿ok? Fíjense cómo uso inversión y trading como dos conceptos similares, porque al final trading es comprar y vender. E inversión es que igualmente tú compras porque esperas obtener un rendimiento en el tiempo y que en algún momento para que esos rendimientos se hagan realizables tienes que vender. ¿Cuál es la diferencia? Como lo dijimos inicialmente, inversor, fundamental, técnico, al final ambos son especuladores.
Y ese plan de trade va a definir tu sistema, si va a ser un sistema discrecional o un sistema no discrecional. Es decir, un sistema discrecional es que cuando tú evalúas del mercado de alguna manera subjetiva, ¿ok? Con base a tu experiencia. Y por supuesto te apoyas en muchas herramientas de dibujo. Mientras que en un sistema no discrecional o mixto, bueno, tú te apoyas también en esos indicadores técnicos. Y esto va a definir cuál es tu estilo de inversor o trader. Tenemos el estilo, vamos a decir, como más calmado, que es ese inversor que compra y mantiene. Que generalmente este tipo de inversor se enfoca en lo fundamental y mientras los fundamentales no cambien, él no sale de los mercados o no reduce exposición. Por el otro lado tenemos a los position traders, que pueden utilizar una combinación tanto de fundamental como de análisis técnico. Luego tenemos los swing traders que usan análisis técnico y pueden estar posicionados o abren sus posiciones para estar días o semanas, mientras que los position traders, que no lo dije, pueden estar meses o incluso años. Y finalmente tenemos lo que se llama los day trader o trader intradía, que abren posiciones y las cierran el mismo día. Esto puede ser en minutos, puede ser en unas horas. Lo importante es que no arrastran posiciones al día siguiente. Y fíjate estas líneas, ¿ok? Aquí lo que queremos expresar es que mientras nos movemos hacia la derecha, ¿ok? De comprar a mantener, hacer day trading, requiere muchísimo tiempo, requiere mayor exposición de tiempo en la pantalla. Y no solamente eso, también requiere muchísimo más conocimiento, más experiencia y por supuesto genera más costo. Porque un day trader, por ejemplo, no se puede dar el gusto de tener una sola conexión de internet, tiene que tener un respaldo. Si tiene que estar suscrito a datos del mercado reales que le den cada cotización a tiempo. Mientras tanto, quizás un swing trader, un position trader o el estilo comprar y mantener, oye, se puede eximir de esos costos. Sencillamente que cuando su sistema le da una alarma o le avisa, él puede sencillamente operar o abrir una posición desde su celular, colocar su stop en caso de que el mercado no le dé la razón y listo, y cierra su aplicación. Un day trading no puede hacer eso. Un day trading necesita, oye, por lo menos un laptop o un monitor donde pueda analizar de manera adecuada, cómoda, los mercados. Invertir en los mercados no es sencillo, pero tampoco es imposible, no es inalcanzable. La diferencia está no en cuánta información consumas, sino con el marco que lo procesas. Y el análisis técnico, la lectura del precio, te da eso, te da estructura, te da metodología, es accesible y sobre todo la puedes probar para que te acerques a los mercados financieros con seguridad, con tranquilidad y sobre todo con control de riesgo. Ahora el siguiente paso es tuyo. Si este video te cambió la forma en cómo ves los mercados financieros, te invito a que escanees el código QR y te registres para que no te pierdas otro video como este. Y asimismo, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte. Y si quieres comenzar a formarte con nosotros, ya lancé mi primer curso, Construyendo las bases de tu sistema de inversión y trading, donde te explico todo sobre la lectura del precio, su estructura, en qué fase se encuentra, cuáles son esos puntos claves de pivote. Y si ya dominas esto, tengo la versión 2.0, donde te explico todo acerca de los indicadores técnicos, de tendencia, osciladores, de volatilidad, de sentimiento del mercado, para que construyas un enfoque sistemático cuantitativo. Esto no es para todos, son para aquellos que quieren comenzar a invertir en sí mismo antes de invertir en cualquier mercado financiero. Así que nos vemos en un próximo video.